mañana, amigos. Bienvenidos a una tercera hora informativa de la rotativa del aire por RPP, La Voz de Todo el Perú. Joana Castro y Diana Falcón los acompañamos en esta jornada informativa. Ahora, hablemos de inmunización, del periodo de vacunación de los menores de edad, y para eso vamos a conversar de inmediato con nuestro invitado, el doctor Carlos Albrecht, oficial de salud de UNICEF, porque hay un ligero descenso en cuanto a vacunación para menores que tiene que ver con la sarampión y también con otras enfermedades. Bienvenido, doctor, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Nos acercamos, por favor, al micrófono. Sí, ahí está. Listo, gracias. Excelente. Buenos días. A ver, doctor, hay un descenso en lo que es el cronograma de vacunación para niños y niñas menores de 36 meses. Sí, este año 2024 nos encontramos en un año muy especial. Son los 50 años desde que se instauró el programa ampliado de inmunizaciones por la Organización Mundial de la Salud. Y qué mejor que estos 50 aniversario, pues para reflexionar un poco y analizar cómo estamos en las coberturas, como ustedes lo mencionan. Entonces sí, es cierto que las coberturas, digamos, durante los años de pandemia se vieron bastante afectadas, cayeron bastante, especialmente en los niños menores de 5 años. Estamos recuperándonos, sí, pero aún tenemos que llegar a una meta que es lo ideal, el 95% de cobertura en las vacunas. ¿Y en cuánto estamos actualmente? Es decir, ¿qué porcentaje se ha logrado avanzar? El año pasado hemos terminado un 62% de cobertura en menores de 36 meses, entonces vemos pues que tenemos todavía una brecha bastante importante para llegar a ese 95%. ¿Y cuál es, haciendo un análisis, doctor, cuál es el principal motivo por el que se ha desencadenado esta diferencia? Sí, uno de los principales motivos es la desconfianza hacia las vacunas por parte de los padres. Muchas veces las familias jóvenes que, digamos, no han experimentado las enfermedades que ya se eliminaron gracias a las vacunas, entonces no se ve la necesidad de vacunarse. Si hace muchos años ya no hay esta enfermedad, entonces no pasa nada si no lo vacuno. Pero recordemos que este año tuvimos un caso de sarampión acá en el Perú y el año pasado pues tuvimos también casos derivados de polio en la parte de la Amazonía del país. Doctor, hablemos en el esquema de vacunación, que es importante recordar que hay varias vacunas en realidad gratuitas en nuestro país para combatir una serie de enfermedades, pero ¿a cuáles son, digamos, en las campañas que ustedes han observado que les va bien? Es decir, que las personas se preocupan, que llevan a los más pequeños y a las cuales les está yendo mal en cifras. Sí, correcto. Ese es un punto muy bueno a recordar. El esquema nacional de Perú es uno de los más completos de Latinoamérica. Tenemos 18 vacunas. Contra más de 27 enfermedades, exacto, me parece. Casi son 28 enfermedades las que se cubren. Es uno de los más completos. Son gratuitas, están disponibles en los centros de atención. Son vacunas gratuitas para la población. Y hay algunas que preocupan más que otras. Por ejemplo, si hablamos de las inmunoprevenibles como sarampión y polio. Son vacunas marcadoras, trazadoras. Entonces, si vemos el avance de esas dos vacunas a la fecha, estamos en alrededor del 40% de cobertura y estamos terminando agosto. Entonces, hay una brecha que cumplir. Pero por otro lado, tenemos, por ejemplo, la vacuna de VPH, la del virus del papiloma humano, que este año se amplió y se administra tanto a niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres hasta los 18 años. En ese caso, sí tenemos una cobertura por encima del 90% en todas las regiones del país. ¿Y a qué se debería la diferencia? ¿Hay mayor cobertura en diferentes regiones? ¿Hay mucho mito, mucha desconfianza con respecto a las vacunas en contra de la sarampión, por ejemplo? ¿Cuál sería el motivo que se percibe en la población? Sí, yo entiendo que es la desconfianza, ¿no? Son enfermedades, digamos, como mencionaba, que ya no están hace muchos años, que no se presentan casos, y por eso, ¿no? Entonces, y es algo que sucede interesante también, es que las primeras dosis, porque digamos son varias dosis que se tienen que aplicar, de polio son 3, de sarampión son 2, las primeras dosis son las que los papás van con más cuidado para aplicarlas a sus hijos. Pero la segunda, vemos bastante diferencia entre la cobertura. La primera puede estar en 80% y la segunda en 60%. Entonces, es justamente por eso que UNICEF, en alianza técnica con el Ministerio de Salud, con el MINSA, el ente rector, está lanzando esta campaña, Las vacunas salvan vidas. Justamente la intención es poder llegar a las familias, a miles de hogares en el Perú, transmitiendo mensajes claros, información precisa sobre las vacunas. Y algo importante es que está lleno en castellano, en quechua, en aguajún y en shipibo. Ah, excelente. Ahora, estas campañas, digamos, también le recuerdan, me imagino yo, a la población, a las más vulnerables,
que quizá el sarampión a su niño o a su niña no solo es el significado de muerte, podría ser ceguera, tengo entendido también que neumonía, es decir, daños colaterales en la salud. Toda esa información se les está brindando, ellos las están captando, se están utilizando todos los canales necesarios para que se pueda entender, digamos, la gravedad a la cual están expuestos sus niños. Sí, yo creo que siempre se necesita más, ¿no? Entonces, el poder transmitir mensajes claros a la población de cuáles son las consecuencias, de qué pasa si es que yo no vacuno a mi hijo. Y muchas veces la consecuencia no es solo para mi hijo, ¿no? Si tenemos a una comunidad, imaginemos, una comunidad en la Amazonía peruana de 40, 50 pobladores y no todos están vacunados y finalmente llega ese virus, pues puede contagiarse rápidamente, ¿no? Entonces, la consecuencia de no vacunar a un niño no es solo para mi hijo, ¿no? Sino puede ser para toda la comunidad donde se encuentra viviendo. Y en el caso de los niños que no son vacunados contra la polio, ¿qué efectos puede tener en su futuro? Sí, una de las secuelas, digamos, más importantes, más considerables de la polio es la parálisis, ¿no? Es una enfermedad viral que puede causar parálisis, imaginemos, miembros inferiores y tener secuelas, pues, para toda la vida. ¿Se han reportado brotes en los últimos años? En el Perú, no. El año pasado hubo un caso que es distinto, no es se llama la polio derivada de vacuna, que es un caso distinto a la polio normal, pero en otros países del mundo actualmente sí hay polio, sí hay sarampión. ¿Cuál es su objetivo de justamente la campaña? Las vacunas salvan vidas. ¿A Sí. qué número de personas piensan llegar o ya han logrado llegar? Sí, es una campaña que está sucediendo a nivel de todo el país. Estamos llegando mediante mensajes, como les mencionaba, mensajes claros hacia la población, invitándolos a que se vacunen. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud ha organizado un gran barrido nacional de sarampión que empieza el 15 de septiembre y un barrido un poco más focalizado en 12 regiones de polio. Entonces, como les mencionaba, a la fecha estamos alrededor del 40%. Entonces, con este barrido se intenta llegar a más de 2 millones de dosis. ¿Y a dónde tengo que acudir? ¿A dónde tiene que acudir una madre de familia o padre de familia para llevar a su niño y sea vacunado, inmunizado en contra de la sarampión? Sí, van a haber distintos puntos de vacunación, incluso este barrido va a ser casa por casa, van a ir buscando a los niños. El objetivo, como le digo, es 2 millones de niños, pero es muy importante poder cubrir toda esa brecha. Digamos que entre las primeras respuestas, porque ustedes esta es una labor además que la realizan de manera constante, ¿cuáles son las primeras barreras, los obstáculos quizá de los padres de familia o de los tutores, cuidadores de los más pequeños? ¿Qué les dicen Sí, cuando se niegan a justamente aceptar una vacuna? Sí, es básicamente la información, el no saber qué pasa o a veces el temor a los efectos adversos, ¿no? Una vacuna puede causar un poco de dolor, un poco de fiebre, pero son efectos que pasan, ¿no? O sea, esa fiebrecita va a pasar, pero la protección que le va a quedar a ese niño es para toda la vida. Entonces yo creo que eso, ¿no? El transmitir esos mensajes claros a los padres de familia. Todavía hay personas, y sobre todo este mensaje se da a través de redes sociales de manera bastante frecuente, que señalan que, por ejemplo, hay vacunas, y repito, son personas que están en redes sociales, que hay vacunas que pueden provocar a largo plazo o a mediano plazo el autismo. Esto no ha sido comprobado. Sí, en realidad eso viene ya de muchos años, de una publicación que apareció en una revista, que años después tuvo que retractarse porque se vio que, digamos, no había veracidad científica en lo que estaban publicando, pero muchas personas toman esos estudios para decir justamente lo que estás mencionando, ¿no? Pero en realidad no hay evidencia de que cause el autismo. Y a ver, a tener mucho cuidado en general, ¿no? Con lo que se encuentra a través de las redes sociales, con la información que se comparte, que llegan a través de canales como WhatsApp o algunos mensajes falsos que lo pueden más bien poner en riesgo porque usted se está negando a darle una vacuna a su niño, a su niña y que de esta manera esté protegido. Doctor Carlos, muchas gracias. Ha estado con nosotros el doctor Carlos Albrecht, oficial de salud de UNICEF, a completar el esquema de vacunación de los más pequeños, de todos en realidad, en el hogar. 7:17, volvemos luego de los anunciantes en RPP, la voz de todo el Perú. Regresamos.